Familia beisbolera, sean bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del lunes 21 tuvo 15 enfrentamientos y donde el gran ganador fue el conjunto de los Azulejos de Toronto, que vencieron a los Yankees de Nueva York y combinado a las derrotas de Boston y Tampa, sacan un juego más de ventaja. Los Guardians remontaron para imponerse 10-5 a los Orioles en el inicio de la serie. Tanner Bibee sobrevivió a un inicio tormentoso y navegó 7 innings con soltura, mientras el bullpen cerró sin sobresaltos. Baltimore se adelantó 3-0 en la primera, con jonrón de Laureano, pero vino la respuesta explosiva. José Ramírez empató con su jonrón 20, Naylor y Manzardo dieron vuelacercas y Rocchio añadió 2 impulsadas claves en el séptimo inning. El venezolano Brian Rocchio lució con 2 impulsadas, mientras que Ramírez se unió al exclusivo Club 2020. Los Orioles vieron cómo se evaporaba una ventaja temprana y sumaron su 5ª derrota en 6 juegos. Los Piratas se impusieron 3-0 a los Tigres de Detroit. Paul Skinner logró primera victoria desde el 28 de mayo. Brilló con 6 entradas de solo 3 hits y 6 ponches. Su récord queda en 5-8, mientras el bullpen laboró sin problemas. En el sur de la Florida, los Padres vencieron por la mínima a los Marlins 2-1 en un juego donde el picheo se impuso de principio a fin. El bullpen de San Diego estuvo intratable, incluyendo la sólida actuación del zurdo Adrián Morejón y el venezolano Robert Suárez, quien logró su salvamento número 29, manteniéndose como uno de los cerradores más confiables de la temporada. Luis Arraez se fue de 4-1 con un sencillo, también robó su 5ª base del año, mostrando su instinto sobre las almohadillas. Los Phillies vencieron 3-2 a los Red Sox, con una jugada imposible de creer. Interferencia del receptor en el 10º inning. Zach Wheeler brilló con 10 ponches en 6 innings. Buehler cumplió bien por Boston y Max Lazard consiguió su primera victoria. Jarred Durán abrió con jonrón para Boston. Harper respondió por los Phillies con par de dobles y Story empató para Boston. Pero la jugada del día fue de Edmundo Sosa. Su bate chocó con el guante de Carlos Narváez, provocando la carrera de Brandon Marsh y cerrando el juego de forma histórica. Una de esas noches que recuerdas por años. Los Blue Jays se impusieron 4-1 ante los Yankees en Toronto, extendiendo su récord histórico de 11-0 en casa. Kevin Gausman firmó una joya de 7 innings, solo una carrera y 8 ponches. Carlos Rodón tuvo una salida regular, pero se dio en el 5º episodio y cargó con la derrota. Jeff Hoffman estuvo impecable para el salvamento 24. Giancarlo Stanton despertó temprano con un jonrón solitario, pero en el 5º episodio Toronto respondió con un doble de Bichette y 2 carreras más tras errores de la defensa de Nueva York. Por los Yankees, el venezolano Oswald Peraza se fue de 3-1. En la capital estadounidense, los nacionales respondieron al reto con una ofensiva despiadada y se impusieron 10-8 a los Rojos de Cincinnati. Desde el primer episodio, Dylan Lake hizo temblar el National Park con un triple de 3 carreras y Josh Bell no se quedó atrás al disparar su cuadrangular número 12. Una victoria clave para los Nats, que buscan levantar cabeza en la recta de final de mes. Remontada épica en Citi Field. Los Mets vencieron 7-5 a los Angels tras caer 4-0 en el arranque. Brett Baty encendió la chispa con jonrón de 2 carreras en el 4º inning. En el 7º, la ofensiva criolla comandada por Francisco Álvarez y Luis Ángel Acuña pusieron la mesa y Soto empató con sencillo. En el 8º, Álvarez volvió a aparecer con su doble decisivo y Nimmo selló la victoria con sacrifly. Francisco Álvarez fue la figura venezolana con su doble ganador. Acuña impulsó la primera carrera de la remontada y Rengifo se destacó en el line-up de los Angels con 3 hits y 1 anotada. En Truist Park, los Bravos de Atlanta vencieron 9-5 a los Gigantes de San Francisco.
sacando provecho de un primer inning caótico que dejó el juego encarrilado desde el arranque. El novato Hyder Birdsong no logró sacar ni un out, otorgó 4 boletos y permitió un doblete de Drake Baldwin, quien terminó con 6 impulsadas en la noche. Bryce Elder cumplió desde el montículo y el bullpen hizo el resto. Por los Gigantes, el más destacado fue Willy Adames, quien se fue de 5-4 con cuadrangular, con 2 anotadas y par de remolcadas. Rafael Devers, de 4-2, pisó el plato una vez. Los venezolanos Ronald Acuña ligó de 2-1 con 3 anotadas y 3 bases por bola recibida, y Wilmer Flores de 4-2 con anotada. Imparable día ofensivo de los White Sox. Ganaron 8-3 a los Rays en Tampa y encadenan su 4ª victoria consecutiva. Bruce Baldwin encendió la noche con jonrón de 3 carreras en el segundo inning. Miguel Vargas respondió con bola cerca de 2 carreras en el quinto. Shane Baz perdió el control y permitió 8 carreras, mientras el bullpen de los Sox cerró sin problemas con Tyler Gilbert, Steven Wilson y Dan Altavilla. Kansas City aplastó a los Cubs 12 carreras por 4. Noah Cameron dominó 6 innings con 7 ponches y el bullpen hizo el resto. Salvador Pérez sacudió 2 jonrones de 2 carreras, mientras que Jack Caglianone y John Rape aportaron cuadrangulares solitarios. No se quedó atrás Bobby Wick Jr., quien añadió un jonrón más y se hizo presente en el marcador. También brilló Michael García, con doble y 2 carreras anotadas. García continúa con un gran año, con promedio de 2.93 y siendo un factor clave en la alineación. Los Rangers de Texas se impusieron 7-2 a los Athletics, con una noche espectacular en su ofensiva y un picheo sólido. Jack Leiter dominó con 6 entradas y 7 ponches, control total. En el plato, Josh Jung conectó un jonrón en su vuelta a la gran carpa. Cody Freeman aportó con doble productor decisivo. Pero la gran figura fue Michael Hellman con su primer jonrón de las Grandes Ligas, un batazo de 3 carreras y un squib play que cerró el juego. En Coors Field, los Cardenales de San Luis vencieron 6-2 a los Rockies de Colorado, gracias a una exhibición sólida en picheo y ofensiva. El abridor Michael McGreevy dominó durante 7 entradas. En la ofensiva, Wilson Contreras sacudió un jonrón solitario para empatar en el 4º inning y luego añadió un sencillo productivo para tomar la delantera. Pedro Pagés vino al rescate con un hit que amplió la ventaja en la 6ª entrada. Bryce Matthews deslumbró en su debut con 2 cuadrangulares y 5 impulsadas, liderando a los Astros de Houston a un triunfo de 6-3 sobre Arizona. Colton Gordon tuvo una gran apertura y Josh Hayden cerró sin preocupaciones. Por los Diamondbacks respondió el venezolano Eugenio Suárez con su jonrón número 36 de la temporada, mientras que el otro venezolano José Altuve batió sencillo. En Seattle, los cerveceros rompieron el intento de no-hitter en el 6º inning y blanquearon 6-0 a los Mariners. Brandon Woodruff lanzó 6 entradas sólidas y Grant Anderson cerró de forma impecable. El rally se desató con un sencillo de Joey Ortiz, seguido por un fly de sacrificio de Williams Contreras y un doble productor de Jackson Chourio, quienes pusieron la diferencia. Chourio además anotó tras un error del rival. Fue una demostración de poder y de talento criollo en el diamante. Los Ángeles Dodgers vencieron 5-2 a Minnesota y cortaron su mala racha en casa. Byron Buxton abrió la pizarra con jonrón, pero Shohei Ohtani no se quedó atrás, conectó un jonrón de 2 carreras en la primera entrada, convirtiéndose en el primer pitcher desde Randy Leach de los Philadelphia Phillies, quien el 17 de mayo de 1979 permitió un jonrón en la primera entrada y luego conectó el suyo en el cierre de la misma. Will Smith marcó la diferencia con 2 jonrón en los innings 4º y 6º, y Andy Pages selló la victoria con un jonrón más en el 7º. Dustin May lanzó sin permitir carreras y Kirby Yates cerró con autoridad. Una noche para la historia y para recordar. ¿Qué equipo está más caliente rumbo a octubre? ¿Qué opinas de la actuación de los venezolanos? ¿Quién dio el batazo más impresionante del día?
Esto fue Béisbol con dos bates quebrados. Hasta mañana.